Las señales de reglamentación son aquellas que indican a los usuarios de la vía las obligaciones, limitaciones o prohibiciones especiales que deben observar. Podemos encontrar diferentes tipos, como son las de prioridad, las de prohibición de entrada, restricción de paso, otras señales de prohibición o restricción, obligación o fin de prohibición o restricción. No hace falta que te aprendas de memoria estos nombres, ya las iremos viendo una por una. También tenemos que saber que las señales de reglamentación que están colocadas al lado o en la misma vertical de una señal que indique el nombre de poblado, pues esa reglamentación se aplicará a todo el poblado, a no ser que dentro de este exista alguna otra señal que indique otra cosa. Por ejemplo, si al lado de la señal de entrada a poblado nos pone una señal de prohibido adelantar, pues quiere decir que estará prohibido adelantar pues dentro de todo el poblado. O bien nos pone otra señal de prohibido estacionar, pues lo mismo. Esta restricción se aplicará a todo el poblado. El primer grupo dentro de las señales de reglamentación que vemos van a ser las señales de prioridad. Y dentro de estas, pues en primer lugar tenemos la señal de ceda al paso. Me imagino todos tenemos claro lo que es un ceda paso. Es decir, tenemos la obligación de ceder el paso a los vehículos que circulan por la vía preferente, o bien al carril al que pretendemos incorporarnos, deteniéndonos o no, pues según las circunstancias. Además de esto es importante que demostremos que vamos a ceder el paso. De nada me sirve acercarme a un ceda el paso a toda velocidad y frenar en el último momento si los vehículos que tienen prioridad piensan que no les voy a ceder el paso. ¿Vale? Es decir, tengo que demostrar. ¿Y cómo hago esto? Pues bajando poco a poco la velocidad. Es decir, en un ceda el paso, el vehículo con prioridad no tiene ni que cambiar ni su velocidad ni su trayectoria a causa del vehículo que debe ceder el paso. Cuando hago un ceda al paso no se trata simplemente de ver si puedo entrar o no. Se trata de observar si molesto o no molesto al vehículo que tiene prioridad. En este último caso, pues no debería entrar. Es decir, ¿cómo actuaremos al llegar a un ceda al paso? Pues conforme nos vamos acercando a él, vamos reduciendo poco a poco la velocidad para demostrar que realmente vamos a ceder el paso. Observamos bien la vía principal o la vía con prioridad. En el caso de que veamos que podemos molestar, pues nos detenemos. En el caso que veamos que podemos entrar claramente, pues entramos y aceleramos. Y llegamos al famoso stop. ¿Qué quiere decir un stop? Pues que debo detenerme obligatoriamente en la próxima línea de detención, o si no existe, inmediatamente antes de la intersección para ceder el paso a los vehículos que circulen por la vía preferente. Repito, venga o no venga nadie, siempre me tengo que detener. Aquí vamos a actuar al contrario que en un ceda el paso. En el ceda ya hemos dicho que lo primero que tenemos que hacer es observar la circulación y si vemos que no viene nadie, continuar. En el stop lo vamos a hacer al revés. Primero nos vamos a detener y luego vamos a observar la circulación. Como ya hemos dicho, nos tenemos que detener ante la línea de detención sin rebasarla y si no existe línea de detención, pues justamente antes de entrar en la intersección. Allí observaremos. Puede ocurrir que no tengamos buena visibilidad, bien porque hay coches aparcados o por algún objeto que nos moleste. Entonces lo que debemos hacer es avanzar con precaución un poquito más adelante hasta que tengamos buena visibilidad y volvernos a detener, lo que se llama el doble stop. Y ahí empezamos de nuevo el proceso. Volvemos a observar la circulación. Si preveo que me voy a molestar, pues continúo detenido. ¿Que veo que no viene nadie? Pues continúo. Los stops suelen colocarse en intersecciones que son más peligrosas que las que tienen ceda. Aunque a primera vista parece que tenga buena visibilidad y que no es necesario detenernos, puede que exista algún peligro del que no nos hemos percatado. Por eso siempre hay que detenerse. Además, en el examen este es uno de los fallos más comunes que hay. No acabar de detener completamente el vehículo. Otra de las señales que podemos encontrar es la de calzada con prioridad. La verdad es que esta señal no es muy conocida. Nos indica que la calzada en la que nos encontramos tiene prioridad en todas las intersecciones, hasta que encontremos pues la otra señal de fin de calzada con prioridad. Como ya veremos más adelante, esto implicará que podamos hacer maniobras como el adelantamiento, el cambio de sentido, etc. La siguiente señal será la de prioridad al sentido contrario. Nos indica que si yo me encuentro esta señal de frente,
tengo que ceder el paso al vehículo que viene en sentido contrario. Normalmente se colocan antes de un estrechamiento. Y debo de cederle el paso incluso si yo ya he entrado en el paso estrecho. En este caso, debería dar marcha atrás. La señal complementaria a esta última sería la señal de prioridad sobre el sentido contrario. Es decir, si yo me encuentro esta señal de frente, yo soy el que tengo prioridad sobre el sentido contrario, incluso si el otro ya ha entrado en el paso estrecho. De todas maneras, no está mal aplicar un poco el sentido común y la educación. Si yo veo que el vehículo contrario está acabando ya de pasar el paso estrecho, va a ser más fácil, por mucho que yo tenga prioridad, pues dejarle que acabe de pasar. O incluso si veo que viene un vehículo mucho más grande y que le va a costar mucho ir marcha atrás, pues lo mismo, aunque yo tenga prioridad, pues voy a adelantar tiempo si le dejo que acabe de pasar. Simplemente es aplicar un poquito el sentido común. El siguiente grupo de señales de reglamentación que tenemos son las señales de prohibición de entrada. Estas señales lo que van a hacer, pues eso, prohibir la entrada a los usuarios o vehículos que indiquen, independientemente de su estado. Es decir, si prohíben la entrada, por ejemplo, a los turismos, les prohibirán la entrada a todos los turismos, da igual que vayan llenos, que vacíos, que sean grandes, pequeños, etcétera. A todos. Presta atención a estas dos señales que ves porque las soléis confundir bastante. La primera señal nos indica que la circulación está prohibida, es decir, en esa calle no puede circular ningún vehículo, ni en un sentido ni en otro. Normalmente será una calle peatonal. Sin embargo, la segunda señal significa entrada prohibida. Es decir, si yo me la encuentro de frente, yo no puedo entrar, pero sí que están circulando los vehículos en sentido contrario. Es una calle de dirección única. Entrada prohibida a vehículos de motor. Acuérdate en el primer tema la clasificación que hicimos entre vehículos con motor y vehículos sin motor. Es decir, tendrá prohibida la entrada pues un turismo, un camión, un autobús, todo este tipo de vehículos que se mueven con un motor. Sin embargo, sí que podrán entrar los vehículos sin motor. Ciclomotores, bicicletas, carros de mano, etc. Entrada prohibida a vehículos de motor, excepto motocicletas de dos ruedas. Esta señal es igual a la anterior, lo único que permite el paso a las motocicletas de dos ruedas. Prohibirá a los turismos, camiones, etc. y permitirá el paso a ciclomotores, bicicletas, carros de mano y además a las motocicletas de dos ruedas. Entrada prohibida a motocicletas. Pueden entrar todo tipo de vehículos menos las motocicletas, con o sin sidecar. Entrada prohibida a ciclomotores. Pues lo mismo que la anterior, pero los únicos vehículos que no pueden entrar van a ser los ciclomotores, ya sean de 2, de 3 o de 4 ruedas. El resto de vehículos todos podrán entrar. Las siguientes señales que nos encontramos es la de entrada prohibida a vehículos destinados al transporte de mercancías. Se entiende que son camiones y furgones, independientemente de su masa. Después tenemos la misma señal, pero esta vez tienen entrada prohibida los vehículos destinados al transporte de mercancías que superen la masa máxima autorizada indicada en la cifra. En este caso sería prohibido entrada camiones y furgones de más de 3,5 toneladas de masa máxima autorizada, circulen o no con carga. Entrada prohibida a los vehículos que transporten materias peligrosas, es decir, aquellos que tengan que circular de acuerdo a la reglamentación especial del ADR. Entrada prohibida a vehículos que transporten materias explosivas o fácilmente inflamables. También solo para aquellos que deban circular con la reglamentación ADR de materias peligrosas. Entrada prohibida a vehículos que transporten más de 1000 litros de productos contaminantes para el agua. Entrada prohibida a todos los vehículos agrícolas de motor. Recuerdo que el resto sí que podrán entrar, ¿eh? Y a ver la siguiente señal, que es un poquito, digamos, liosa. Nos dice que entrada prohibida a vehículos de motor con remolque que no sea un semirremolque o un remolque de un solo eje. Es decir, solo tiene la entrada prohibida los remolques de varios ejes.
La inscripción de una cifra de tonelaje, pues ya sea sobre la silueta del remolque y en una placa suplementaria, significa que la prohibición de paso solo se aplica cuando la máxima autorizada del remolque supere dicha cifra. Y por último tendríamos la entrada prohibida a vehículos de tracción animal. Y para terminar con las señales de prohibición de entrada, tenemos la de entrada prohibida a ciclos de 2, 3 o 4 ruedas, a carros de mano, a peatones y entrada prohibida a animales de montura. Recuerdo que estas señales prohíben el acceso a determinados vehículos, pero lo permiten al resto. Ahora vamos a comenzar con las señales de restricción de paso. Así como las señales anteriores prohibían el paso a determinados vehículos independientemente de cómo fueran, este nuevo grupo lo que va a hacer es prohibir el paso o limitarlo según cómo estos vehículos circulen. Si van llenos o vacíos, si pesan más o menos, si tienen una longitud superior a una determinada, etc. La primera señal que vemos nos indica que la prohibición de pasar sin detenernos. Normalmente pues porque hay un puesto de aduana o de policía o de peaje. En cuanto a la segunda, nos indica la prohibición de paso de cualquier vehículo cuya masa en carga supere la indicada en toneladas. Repito, masa en carga, es decir, lo que pese en ese momento. Es decir, esta señal, por ejemplo, estará puesta en un puente que no aguanta mucho peso. Da igual que un camión tenga 16 toneladas de masa máxima autorizada, que pueda transportar 16 toneladas. Si en ese momento no supera las 5,5 podrá pasar. Repito, cualquier vehículo que en ese momento supere las 5,5 toneladas tendrá prohibida la entrada. Las siguientes señales nos indican: la primera, la prohibición de pasar a todos los vehículos cuya masa en cualquier eje supere la indicada en la señal. Prohibida la entrada a cualquier vehículo cuya longitud máxima supere la indicada en la señal también. Aquí, cuidado, tenemos que incluir la carga. ¿Vale? Cualquier vehículo junto con su carga que supere la cifra indicada en la señal pues no podrá pasar. Anchura máxima. Prohibido pasar a cualquier vehículo, incluida la carga, que supere la indicada en la señal. Y la siguiente es la altura máxima, también incluida la carga. Cualquier vehículo, incluida su carga, que supere la cifra indicada en la señal, tendrá prohibida la entrada. Estas señales, por ejemplo, nos las pondrán en sitios estrechos, o sea que mejor no, si superamos las cifras indicadas en las señales, mejor no entrar, porque seguramente nos quedaremos atascados. El cuarto tipo de señales de reglamentación pues serían las señales de prohibición o restricción. En primer lugar tenemos la señal de separación máxima. Esta señal nos prohíbe circular sin mantener con el vehículo de delante una separación igual o mayor que la indicada en la señal, excepto cuando vamos a adelantar. Si no aparece la cifra de los metros, pues simplemente nos recuerda que hay que guardar la distancia con el vehículo que circula delante. En segundo lugar, la señal que nos indica prohibido girar a la derecha, quedando permitidos el resto de giros. Prohibido girar a la izquierda. Atentos aquí porque también nos prohíbe el cambio de sentido. Esta señal suele salir en examen. Prohibido girar a la izquierda, pero también el cambio de sentido. Prohibido el cambio de sentido, también atentos, porque no prohíbe el giro a la izquierda, solamente prohíbe el cambio de sentido. Así como la anterior prohíbe las dos maniobras, en este caso solamente prohíbe una, que será el cambio de sentido. Señal de velocidad máxima. Esta señal tiene miga, Nos prohíbe circular a una velocidad superior a la indicada en la señal. Comienza a regir a partir de la señal. No cuando llegamos a la señal empezamos a bajar la velocidad, empezamos a frenar y ya más adelante nos ponemos a 100, sino que a partir de la señal tenemos que estar a la velocidad indicada, es decir, hay que empezar a frenar antes de la señal. ¿Cuándo termina la limitación de velocidad? Pues en primer lugar cuando encontremos una señal de fin de limitación de velocidad, la misma señal con la raya cruzada. También terminará con la señal de fin de prohibiciones, la señal genérica de fin de prohibiciones. Si está colocada en el mismo poste o cartel que una señal de peligro,
terminará cuando termine el peligro. Aquí vemos una señal de peligro por curva peligrosa a la derecha con una señal de limitación de 100. Pues ese 100 terminará cuando salgamos de la curva. Al salir de la curva ya podremos ir a la velocidad genérica de la vía. La limitación también terminará cuando encontremos otra señal de velocidad máxima diferente. Por ejemplo, tengo la señal de velocidad máxima de 100 y un poco más adelante tengo una de velocidad máxima de 80. Pues lógicamente con el 80 terminará el 100. Si esta señal está colocada en una vía sin prioridad, terminará al salir de una intersección con vía con prioridad. Es decir, cuando me encuentre un CEDA o un stop. Tenemos que saber que estas velocidades no se pueden rebasar ni para adelantar, excepto, que ya veremos más adelante, si esta señal coincide con la velocidad genérica de la vía. Solamente los turismos y motocicletas podrán rebasarlo en 20 km por hora para adelantar. Pero esto ya lo veremos más adelante. Señal de adelantamiento prohibido. Prohíbe adelantar a partir de la señal a todos los vehículos que circulen por la calzada, excepto a motocicletas de 2 ruedas, si no se invade el sentido contrario. Es decir, solo podría adelantar en 2 casos. Cuando lo hago a una motocicleta, si no invado el sentido contrario, pero recuerda que para adelantar una motocicleta fuera de poblado necesito dejar 1,5 metros de separación. Entonces no pisar el carril contrario es bastante complicado. Y también puedo adelantar a vehículos que circulen por el arcén. La prohibición se aplica incluso cuando haya empezado a adelantar antes de la señal, pero termine después de ella. ¿Vale? Aquí también está prohibido adelantar. Y la prohibición terminará con las señales de fin de prohibido adelantar y fin de todas las limitaciones. Adelantamiento prohibido para camiones de más de 3.500 kilogramos de masa. Esta señal es igual a la anterior, pero simplemente se limita la prohibición a los camiones, solo camiones, de más de 3.500 kilogramos de masa máxima autorizada. Otra diferencia con la anterior es que no termina con la señal de fin de adelantamiento prohibido. Tiene que ser la señal de fin de adelantamiento prohibido para camiones o fin de limitaciones. Prohibido parar y estacionar. La prohibición se aplica a partir de la señal y normalmente termina en la próxima intersección o en la próxima esquina. Adelantándome un poquito al tema, parar sería detener el vehículo por un tiempo inferior a 2 minutos y sin abandonar el vehículo. Y el estacionamiento ya sería o bien detener el vehículo por un tiempo superior a 2 minutos o bien abandonar el vehículo. Prohibido estacionar, pero permite la parada. Es decir, yo puedo detener mi vehículo menos de 2 minutos y no abandonar el vehículo. Por ejemplo, pues para bajar a un pasajero. Lo que no puedo hacer es detenerme, salir del coche e ir a comprar o ir a tomarme un café. Tengo que estar al lado del coche y por un tiempo inferior a 2 minutos. Estas señales además pueden ir con unos paneles complementarios debajo que nos informan hacia dónde se aplica la prohibición. Por ejemplo, si tengo una flechita que indica a la izquierda, pues quiere decir que está prohibido el aparcar o estacionar a la izquierda de la señal. Si hay 2 flechitas a izquierda y derecha, pues quiere decir que la prohibición se aplica a ambos lados de la señal. Estacionamiento prohibido los días impares. Recuerdo que está permitida la parada. Es decir, tendré prohibido el estacionamiento a partir de las 12 de la noche de, por ejemplo, el día 1. Estacionamiento prohibido los días pares, pues igual al anterior, pero solamente tengo prohibido el estacionamiento los días pares. Y de nuevo tengo permitida la parada. Estacionamiento prohibido durante la primera quincena. Es decir, durante los 15 primeros días no podré estacionar. Atentos aquí porque la prohibición comienza a partir de las 9 de la mañana del día 1. Es decir, a las 8 de la mañana del día 1 sí que podré estacionar. Repito, la prohibición comienza a partir de las 9 de la mañana. Y después tendríamos la señal de estacionamiento prohibido durante la segunda quincena. Es decir, tendría prohibido estacionar a partir de las 9 de la mañana del día 16. Al igual que las anteriores, la prohibición termina en la próxima esquina.
Cuidado con lo de los horarios. Recuerdo que las prohibiciones en los días pares o impares comienzan a regir a partir de las 12 de la noche. Sin embargo, las prohibiciones de quincenas comienzan a regir a partir de las 9 de la mañana. Y las últimas de este grupo pues sería la señal de estacionamiento prohibido por vado, es decir, que prohíbe estacionar y permite la parada. Ojo, que prohíbe estacionar incluso al dueño del vado, ¿eh? Zona de estacionamiento limitado, es decir, el conductor para poder estacionar debe indicar el inicio del estacionamiento mediante los medios establecidos, por ejemplo una zona azul. Y señal de prohibido las advertencias acústicas, excepto para evitar un accidente. Ya veremos más adelante que dentro del poblado el claxon está prohibido utilizarlo excepto para esto, para evitar un accidente. Ya fuera de poblado lo podremos utilizar, pues por ejemplo, para avisar de que vamos a adelantar. El segundo tipo de señales de reglamentación pues serán las señales de obligación. Estas señales las vamos a reconocer porque son redondas, de fondo azul, y los símbolos están pintados normalmente en blanco. Estas señales nos indican una norma de circulación obligatoria. Es decir, es obligatorio realizar lo que nos indica la señal. Las que vemos en los dibujos pues nos indican la dirección y el sentido que los conductores están obligados a seguir y tienen prohibido seguir cualquier otra dirección, incluso realizar cambio de sentido. Repito, prohibido el cambio de sentido. Señales de paso obligatorio. Nos indican el lugar por donde los vehículos deben pasar o un obstáculo. También atentos a estas señales porque no nos prohíben realizar ninguna otra maniobra. Simplemente nos indican el lugar por donde tengo que pasar. Es decir, si yo me encuentro estas señales, puedo girar a la derecha, puedo girar a la izquierda, puedo hacer un cambio de sentido. Normalmente están colocadas, si os dais cuenta, cuando hay pues algún agujero en la calzada o algún obstáculo, me indican si lo debo pasar bien por el lado derecho o bien por el lado izquierdo. O bien lo puedo pasar por los dos lados. Pero repito, no me prohíben realizar otras maniobras. Únicas direcciones y sentidos permitidos. Pues nos obligan a tomar las direcciones indicadas por las señales y prohíben realizar cualquier otro giro, incluido el cambio de sentido. Intersección de sentido giratorio. Nos indica que al llegar a la próxima intersección debemos seguir la dirección y sentido de las flechas, es decir, hay que dejar el centro de la intersección a nuestra izquierda. Aunque esta señal esté siempre en las glorietas, no quiere decir que vayamos a llegar a una glorieta. Simplemente nos indica cómo tenemos que realizar esa intersección. Las siguientes señales que vamos a ver a continuación obligan a determinados vehículos a circular por esa calzada, pero no lo prohíben al resto. Por ejemplo, calzada obligatorio para automóviles, excepto motocicletas sin sidecar. Si soy uno de estos vehículos, tendré la obligación de circular por esta calzada. Si soy cualquier otro, podré circular por ella también o podré elegir esta. Pero los vehículos indicados en la señal no tienen opción, tienen que seguir por esa calzada. Calzada para motocicletas sin sidecar. Las motocicletas sin sidecar deberán obligatoriamente circular por dicha calzada. El resto de usuarios también podrán hacerlo, pero podrán elegir. Calzada para camiones, furgones y furgonetas. Obligación de estos vehículos, independientemente de sus masas, circular por esa calzada. Si la señal tiene una cifra que indica tonelaje, pues se referirá a la masa máxima autorizada de estos vehículos. Y vuelvo a repetir, no prohíbe al resto de vehículos circular por la misma calzada. Y por último, camino obligatorio para vehículos de tracción animal. A diferencia de las anteriores señales, las que vamos a ver a continuación obligan a determinados usuarios, pero prohíben al resto utilizarlas. Esta es la diferencia con las anteriores. Ya os aviso que suelen salir en examen. La primera será la vía reservada para ciclos o vía ciclista. Pues si somos una bicicleta tenemos obligación
de circular por esta calzada y el resto de usuarios tienen prohibido su uso, incluso los peatones. Vía reservada para ciclomotores. Si conduzco un ciclomotor de 2 o 3 ruedas, tengo la obligación de circular por esta calzada. Prohibición para el resto de usuarios. Vía reservada para peatones y camino reservado para animales de montura. Quiero remarcar lo de que están prohibidas para el resto de usuarios, no solo vehículos, usuarios. Señal de velocidad mínima. Nos indica pues la velocidad mínima a la que debemos circular siempre que las circunstancias lo permitan, lógicamente. Es decir, si estamos en un atasco con coches detenidos, lógicamente no voy a poder ir como mínimo a 30. Al igual que las limitaciones de velocidad, comienza a regir a partir de la señal y termina con otra señal de velocidad mínima diferente. Es decir, si me encuentro esta señal de 30 y más adelante una de 20, pues tendré que hacer caso a la de 20. También terminará con la señal de fin de velocidad mínima. Es la misma señal con una franja roja cruzándola. Y por último también terminará con una señal de velocidad máxima de valor igual o inferior. Si yo me encuentro esta señal de 30 de velocidad mínima y más adelante me encuentro una señal de velocidad máxima de 20, pues lógicamente tendré que respetar ese 20. Obligatorio circular con cadenas para la nieve u otros dispositivos homologados, como pueden ser neumáticos con clavos, mantas, etc. Lo que no está permitido o no sustituye a las cadenas son los sprays. Debemos colocarlas al menos en una rueda de cada lado del eje motor, es decir, una cadena a cada lado del eje motriz. Obligación de encender al menos el alumbrado de corto alcance a partir de la señal. Normalmente puede ser que nos encontremos con un túnel o un paso inferior. Obligatorio el cinturón de seguridad. La verdad es que esta señal ya no tiene sentido. Bueno, simplemente nos puede servir para recordarnos la obligación de llevar puesto siempre el cinturón de seguridad, tanto dentro como fuera de poblado, en los asientos delanteros y en los traseros. Vía o carril para vehículos dotados de telepeaje operativo. Esta señal también sale bastante en examen. Nos indica que si nos ponemos en un carril, en un peaje, con esta señal encima, quiere decir que tenemos obligatoriamente que pagar con telepeaje. Más adelante, en las señales de indicación, veremos que hay una señal muy parecida, pero que es de forma cuadrada. Esa señal nos indicará la posibilidad de pagar con telepeaje, pero con esta es obligatorio. Y para finalizar las señales de reglamentación, pues tenemos la señal de calzada obligatorio para vehículos que transporten materias peligrosas, solamente para aquellos que circulen en aplicación de reglamentación especial del ADR. Recuerdo que el resto de vehículos también puede utilizarla. Calzada obligatorio para vehículos que transporten más de 1000 litros de productos contaminantes para el agua. Y por último, calzado obligatorio para vehículos que transporten materias explosivas o altamente inflamables. También tienen que circular con el ADR. Bueno, me olvidaba de las señales de fin de prohibición o restricción. La primera sería la genérica de fin de prohibiciones. Nos indica que todas las prohibiciones específicas indicadas por anteriores señales de prohibición para vehículos en movimiento dejan de tener aplicación. Esta última parte de la definición se refiere a que no es válida para las señales de estacionamiento y paradas prohibido. Fin de velocidad máxima. Nos indica que deja de tener vigencia una anterior señal de velocidad máxima. A partir de esta señal podemos ir a la velocidad genérica de la vía. Fin de velocidad mínima. A partir de la señal no será necesario cumplir la velocidad mínima.